Vamos a analizar un caso judicial que ocurrió en Badajoz y que la verdad es tan complejo como fascinante. Es una de esas historias que nos hacen cuestionarnos dónde está el límite entre lo que es un delito y lo que es un acto desesperado para salvar una vida. A ver, el titular es impactante, no nos vamos a engañar. Hombre absuelto por abofetear a su pareja. Claro, así de primeras suena fatal. Parece una decisión que no se entiende por ningún lado. Pero, como casi siempre, la historia que hay detrás es mucho, mucho más profunda. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo es posible? ¿En qué situación un acto de violencia, una agresión, puede ser perdonada, por así decirlo, legalmente por un tribunal? Para poder entenderlo tenemos que ir al principio de todo y ver qué pasó paso a paso. Vale, pues vamos allá. Para entender la sentencia hay que irse al origen, a ese momento crítico que lo empezó todo. La situación, y esto es clave, era súper delicada. Ojo que no estamos hablando de una discusión de pareja normal y corriente, para nada. Esto era una emergencia médica en toda regla. La mujer estaba sufriendo un brote psicótico muy fuerte con alucinaciones graves. Había perdido completamente el contacto con la realidad. Y aquí es donde todo se precipita, donde la situación pasa de grave a crítica. En medio de esa confusión, de ese brote, la mujer intentó saltar desde el balcón de casa. El peligro de que muriera era real, inminente. Aquella acción para intentar salvarla, pues tuvo consecuencias casi inmediatas. Y así empezó un proceso legal larguísimo y muy complicado, un auténtico calvario. A pesar de todo lo que había pasado, de las circunstancias tan extremas, los hechos se denunciaron. O sea, se presentó una denuncia formal ante la Guardia Civil. Y a partir de ahí, claro, el sistema judicial se activa y empieza a tratar el caso con la seriedad que siempre requiere una acusación así, de violencia de género. Y ojo, que no fue algo rápido, ni mucho menos. El caso estuvo abierto dando vueltas en el sistema judicial 2 años. Durante todo ese tiempo, la Fiscalía mantuvo la acusación, lo que nos deja claro que la situación no se tomó para nada a la ligera y que se necesitó un análisis muy a fondo de todo. Bien, ahora vamos a meternos en el meollo del asunto, en el argumento legal que lo cambió absolutamente todo. Hay que entender este concepto para comprender por qué el juez tomó esa decisión. La clave de todo, el as en la manga de la defensa, fue lo que se conoce como estado de necesidad. A ver, ¿qué es esto? Pues es una figura legal, una justificación que se aplica en situaciones límite. Básicamente dice que si cometes un delito para evitar un mal mucho mayor, puedes quedar libre de culpa. Es como cuando la ley reconoce que a veces la única opción es elegir el mal menor. Mira, esta frase del abogado defensor Fernando Cumbres lo clava. Dice, alguien se ve obligado a producir un hecho delictivo para evitar un mal mayor. Es que es eso, la defensa no negaba el hecho, la bofetada, sino que lo justificaba como la única salida que había para evitar algo muchísimo peor. Claro, una cosa es decirlo, argumentar que existía un estado de necesidad, y otra muy diferente es conseguir probarlo delante de un juez. Así que, ¿qué pruebas se presentaron en el juicio? Pues la defensa no fue solo de palabra, presentaron pruebas bastante potentes. Por un lado, un vídeo de un episodio parecido que había ocurrido antes para que se viera la gravedad de estas crisis. Y luego, testimonios que fueron clave, el de las hijas de la pareja y el de una vecina. Todos ellos dieron un contexto que era, fundamental. De hecho, el testimonio de una de las hijas fue importantísimo. Fue ella quien pudo explicar al detalle la situación que vivía su madre, qué tipo de alucinaciones tenía. Básicamente confirmó la versión del acusado sobre cómo estaba la mujer en ese preciso instante. Y aquí volvemos al punto central de la defensa, que es muy importante. En ningún momento se negó el golpe. El hombre admitió haberle dado la bofetada. Pero todo el argumento giraba en torno a que no había otra opción. Se presentó como el único medio posible que tenía para pararla, no como una agresión, sino como un último recurso a la desesperada. Y para demostrar que esa acción, aunque fuera drástica, era la correcta, la defensa se apoyó en lo que pasó justo después. Argumentaron que, inmediatamente después de la bofetada, la mujer recobró el raciocinio y se tranquilizó. Vamos, que pareció volver en sí al instante. Y esto lo usaron para justificar que la medida, funcionó. Bueno, después de ver los hechos, las pruebas, los argumentos, llegamos por fin al desenlace de toda esta historia tan compleja. Y el veredicto final fue la absolución. El juez se convenció, aceptó por completo el argumento de la defensa y reconoció oficialmente que el hombre había actuado en estado de necesidad. Es decir, que estaba amparado por la ley porque lo hizo para evitar un mal mucho mayor, la muerte de su pareja. Así que, el sistema legal dio su respuesta. Aplicó esa lógica de proporcionalidad ante un peligro extremo para, en teoría, salvar una vida. Pero la pregunta, la gran pregunta, creo que sigue ahí, en el aire. ¿Fue de verdad un mal necesario?